Hola, aquí les digo buenas tardes de este día en que estamos en cuarentena. Me hubiera encantado participar de ese evento al que fui convocado para estar con ustedes y charlar y discutir sobre estas cuestiones eh, para las que fui convocado y que yo agradezco mucho la invitación. Me alegra poder, aunque sea de este modo, hablar con ustedes atravesando esta cuarentena que nos hace pensar mucho también en qué entendemos por ciudadanía hoy en esta situación. En principio quisiera referirme a algo que tuve que pensar y es a quién me dirijo. Y yo elijo dirigirme a futuros docentes de escuelas del nivel inicial y del nivel primario para pensar los problemas de la educación y vincularlos con este caso, el caso de Fernando y de este grupo de rugbyers que dio muerte a Fernando a golpes. Me parece que cuando trabajamos sobre algo que sucedió, sobre un hecho que aparece en los medios y que durante un tiempo forma parte de las primeras planas, tenemos que tener bastante cuidado en las escuelas. Es decir, por un lado está muy bien revisar qué está pasando y discutir con chicos y chicas en las aulas aquello que está pasando y que puede estar preocupando a los grupos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Pero también es cierto que tenemos que tener cierto recaudo de no eh, caer en la lógica de los medios, es decir, de que nos vamos a preocupar por algo que está en los medios hoy y luego vamos a olvidar eso de lo que hablábamos porque ya no está más en los medios. Es decir, la lógica de los medios es una lógica que está muy atada a la primicia. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa lógica, estamos ayudando a constituir una ciudadanía cuya conciencia es fragmentada, una conciencia que no atiende a los procesos, que solo está atenta al día a día, al hoy, al aquí y a la hora. Y entonces ese tipo de conciencia no conforma una posición política sobre lo que sucede, una, una comprensión sobre las causas y los posibles efectos. Entonces, ahora que el tema de los rugbyers ha pasado, es decir, ha pasado en los medios, ha dejado de tener ese lugar que tenía, me parece interesante darnos cuenta de que era una situación muy importante para discutir. Es decir, que es importante poder volver sobre ella y analizar también algunas variables que pudieron haber influido en aquello que pasó. Pero como vuelvo a insistir, hablo a futuros docentes del nivel inicial y del nivel primario. eh, Me parece que ustedes seguramente ya en el recorrido que han hecho, si están empezando, eh, han visto y van a ver diseños curriculares, propuestas de enseñanza, van a aprender contenidos curriculares también para poder transmitirlos, van a mirar cuáles son los fines de la educación según ciertos documentos, pero creo que ninguno de todos esos materiales nos responde a cada uno de nosotros y nosotras para qué educamos, para qué estamos ahí en las aulas, por qué elegimos ser docentes. Me parece que es una pregunta que hay que hacerse y que nos hacemos todos los días quienes ejercemos la docencia. No es algo que se resuelve el día en que yo elegí seguir una carrera y que la sostuve, sino que el por qué elegimos ser docentes y para qué educamos es una pregunta que nos volvemos a hacer. Cuando perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, seguramente también perdemos la motivación por seguir haciéndolo. Entonces es una pregunta importante. Yo propongo lo siguiente, me parece que más allá de lo que digan los documentos, más allá de lo que digan los diseños curriculares, nosotros educamos, seguramente, esto lo podríamos haber discutido en un espacio del cara a cara, ¿no? Nosotros educamos para lograr que niños y niñas y adolescentes puedan ser mayores de edad. Cuando digo que puedan ser mayores de edad, no me refiero a la mayoría de edad biológica o jurídica,
aquella mayoría que podría estar en los 18 o en los 21 años, según la ley, hoy sería a los 18 años, sino que me refiero a una mayoría de edad en sentido kantiano. Kant, el filósofo alemán, decía que ser mayor de edad es ser capaz de pensar por sí mismo. Y eso es lo que yo quiero plantear. Me parece que nosotros como educadores, enseñando la materia que enseñemos, hagamos lo que hagamos en las aulas, estamos intentando que niños y niñas y adolescentes logren ser cada vez más autónomos. Mayores de edad significa ser capaces de pensar por ellos mismos, ser capaces de sentir por ellos mismos, ser capaces de decir lo que piensan, ser capaces de expresarse, de hacer también por ellos mismos. Entonces quiero decir, en este sentido, lo que buscaríamos es que chicos y chicas no se acostumbren a repetir, sino que aprendan a decir, ¿no? Nosotros los que somos viejos ya y que hemos pasado por las escuelas de la dictadura, repetíamos si no repetíamos. Es decir, para poder no repetir de año, teníamos que repetir los textos, repetir las cosas que nos decían los docentes, y íbamos aprendiendo esa gimnástica, no sé cómo llamarla, o esa práctica de empezar a entender qué es lo que querían que nosotros dijéramos. Y si lo decíamos, pasábamos, ¿no? Creo que mucho de eso que en la dictadura fue fuertísimo, se sostiene muchas veces por el accionar de docentes, por el accionar de directivos, por el accionar de las escuelas mismas, las instituciones, que buscan también que haya repetición. Digamos, eso es un problema porque pretender que niños y niñas repitan lo que dice un texto, lo que dice un docente, o lo que hay que decir, o lo que hay que pensar, pretender eso es obturar la posibilidad de que puedan pensar. Yo recuerdo una anécdota que hay en un libro de lógica y lenguaje, donde un profesor le dice a su alumna, pensá antes de hablar. Y la alumna le responde, pero ¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo decir? Yo creo que la alumna le da una lección a su profesor diciéndole, si querés que piense, déjame hablar. Y a mí me parece que es muy importante esta intervención de esa alumna, que seguramente puede haber pasado en distintas aulas, no es nada extraordinario lo que estoy contando, sino que me parece muy importante porque está explicándole a su docente que para pensar hay que hablar, que el hablar es la vía regia para desplegar el pensamiento. Cuando yo hablo, estoy pensando mientras hablo, salvo que tenga un cassette, pero no lo tengo. Entonces pienso mientras hablo, voy eligiendo las palabras. Quienes me escuchan van pensando sobre aquello que escuchan, van tomando posición sobre lo que escuchan, por lo tanto también van pensando mientras escuchan. Y es muy probable que en un intercambio dialógico, donde circula la palabra, las personas vayan construyendo un pensamiento con otros y además incluso puedan dejar de pensar como pensaban, puedan construir un pensamiento diferente del que venían construyendo. Quiero decir, el hablar, el hacer circular la palabra en espacios áulicos o en espacios distintos dentro de las escuelas, ayuda a que niños y niñas piensen. Y esa sería la primera finalidad que yo encuentro en la educación. Y que se extiende no solo al pensamiento, sino también al sentimiento y a la acción. Es decir, que me haga cargo de aquello que pienso, que me haga cargo de aquello que siento, que me haga cargo de aquello que hago, ¿sí? Y que no me deje llevar. Heidegger hablaba de un concepto, nombraba un concepto que era el de existencia inauténtica. Él decía que una existencia inauténtica era la de quien hablaba según lo que se hablaba, pensaba lo que se pensaba, decía lo que se decía, sentía lo que se sentía, es decir, aquel que estaba gobernado por el impersonal, por el sé o por el uno,
el uno en un sentido totalizador, ¿no? Es decir, aquel que se deja llevar por lo que se dice, por lo que se piensa, por lo que se hace, por lo que se siente, y entonces no es mayor de edad. Nosotros podríamos encontrar muchas personas mayores de edad en sentido biológico y no en sentido kantiano, ¿sí? Mayores de edad porque tienen cierta edad, porque han pasado los 20, los 25, los 30, pero no porque piensan por sí mismas. Entonces me parece a mí que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. No porque la escuela sea responsable de cosas como las que han sucedido, que nos convocan, como lo que ha sucedido con Fernando. Creo que ahí hay un tema que hay que discutir también. Muchas veces la sociedad, cuando sucede algo muy grave, le adjudica a la escuela la responsabilidad o una gran responsabilidad, ¿no? Si hay muchos accidentes de tránsito, resulta que tiene que ver con que en la escuela no se ve educación vial. Si hay violencia de género es porque no hubo educación sexual. Si bien es cierto que la educación sexual, por supuesto la educación para la ciudadanía, la educación vial incluso, ayudan a que las personas tomen conciencia y sean diferentes también, o puedan construirse subjetivamente de un modo distinto, es una de las influencias que reciben los sujetos, aquella que ofrece la escuela. No es omnipotente la escuela, lo sabemos perfectamente. Sí, lo que podemos decir es, hagamos lo posible para que niños, niñas y adolescentes puedan ir constituyéndose como subjetividades éticas. Eso significa subjetividades autónomas. Y ahí vuelvo sobre el tema del repetir y el decir. Y vuelvo sobre lo que decía Heidegger. Cuando uno habla con una persona mayor, de cualquier edad, mayor de edad, en sentido biológico, es muy probable que se dé cuenta rápidamente de dónde viene aquello que piensa o aquello que está repitiendo en realidad, ¿no? Uno puede hasta continuar su discurso, es decir, sería un poco maleducado decirle, mire, no siga hablando, ya sé de qué me va a hablar, usted me va a decir esto, aquello y aquello, ¿no? Y si esa persona se sorprendiera porque efectivamente lo iba a decir, me dijera por qué o cómo usted se da cuenta de lo que yo iba a decir, bueno, simplemente es fácil. Me doy cuenta porque me he podido percatar de dónde viene la fuente de donde usted abreva para hablar. Usted no habla, sino que es hablado por otros. Y esos otros están en esa radio que usted está escuchando o en ese diario que usted está leyendo. No importa qué diario sea ni qué programa de radio sea. No importa la ideología de ese diario ni la ideología del periodista que habla por la radio. Importa, o lo grave quiero decir, importa y nos preocupa que haya repetición y que no podamos construir un pensamiento propio. Cuando alguien construye un pensamiento propio no quiere decir que sea un pensamiento original, no quiere decir que deba desmarcarse de todo lo que se está diciendo en los medios o en la familia. Quiere decir simplemente que yo, frente a aquello que leo, frente a aquello que escucho, puedo ir construyendo mi propia posición y puedo ir defendiendo mi posición y puedo ir analizando distintas fuentes para conformar aquello que yo quiero decir, pensar, hacer. Vuelvo entonces al tema de la repetición, porque sería injusto decir que la repetición es mala en sí misma. Nosotros sabemos que un músico, por ejemplo, alguien que está estudiando música, por ahí algunos de ustedes lo hacen, tiene que repetir mucho para poder lograr la automatización, por ejemplo, de las manos, para tocar un instrumento musical como una guitarra o un piano, ¿no? Si no repite, no va a lograr esa automatización. Tiene que hacer muchos ejercicios que son más bien de repetición. Pero el objetivo de quien le enseña música a esa persona no es que simplemente repita ejercicios, notas, escalas, sino que quiere que se libere de la cuestión más técnica y que pueda entonces empezar a expresarse. Entonces, la repetición no es mala en sí misma. Nosotros necesitamos lograr que los chicos repitan muchas veces algunas cosas para poder lograr que ellos adquieran, por ejemplo, una técnica, pero el objetivo no es que repitan, sino que el objetivo es que digan.
Y van a poder empezar a decir cuando puedan automatizar esos movimientos, en el caso de que sea un tema ligado a los movimientos. Por eso digo, no seamos injustos con la repetición y con los ejercicios que hay que hacer a veces de manera bastante aburrida, porque también pueden generar en nosotros una capacidad. Esa es la diferencia entre destreza y capacidad. Para generar una destreza necesito de la repetición, pero para pasar a la capacidad tengo que poder empezar a responder por mí mismo frente a problemas nuevos, frente a desafíos que se me presentan y frente a desafíos que no solo están en las escuelas, sino que puedo llegar a tener que enfrentar fuera de la escuela. Pero digamos entonces que lo que no hay que perder es el objetivo, ¿sí? El objetivo de salirse de la repetición para poder decir. Volviendo al tema de la música, ¿por qué decimos aquellos a quienes nos gusta la música clásica que Barenboim es increíble como pianista? En definitiva, él interpreta las mismas notas que interpretan otros pianistas. Y sin embargo pensamos que él es el mejor o que está entre los mejores. Indudablemente logra decir algo que no logran decir los otros, aunque las notas sean las mismas. Por eso quiero decir, no tiene que ver con la originalidad, tiene que ver con la toma de posición, tiene que ver con ser uno mismo. Entonces nosotros contribuimos a eso. Si generamos espacios en los que los chicos por momentos puedan producir lo propio. No digo que todo el tiempo estemos debatiendo, todo el tiempo los chicos tengan que decir lo que piensan, sino que haya momentos, espacios, incluso espacios bien cuidados, para que haya expresión. Puede ser expresión artística, puede ser expresión musical, puede ser algo ligado a la aritmética, a la lengua, a la filosofía, a las ciencias sociales. Quiero decir, son momentos en que nosotros decidimos que nos interesa saber cómo producen ellos su propia versión de las cosas. Y si logramos que chicos y chicas, niños, niñas, adolescentes puedan tener esos espacios e ir construyendo esa propia subjetividad, vamos a lograr, tal vez, que se salgan de la patota, ¿no? Porque en definitiva estamos diciendo que lo que queremos es que no se transformen en repetidores de lo que otros quieren o dicen o hacen, sino que sean ellos mismos y entonces se puedan apartar de las patotas, se puedan apartar del que manda, del líder, de ese energúmeno, generalmente que los conduce a situaciones tan graves como a las que los condujo ese muchacho a otros cuantos, y en eso hay que ver los niveles de responsabilidad, pero no importa, quiero decir, suele suceder que las patotas tienen sus líderes y que esos líderes son realmente unos energúmenos. Y seguramente son energúmenos por las influencias que han recibido en sus casas, indudablemente, y también por algunas influencias que hayan recibido en sus escuelas, más las influencias de la propia historia que nosotros hemos vivido. Por lo tanto, no consideraría que lo que yo les estoy diciendo sobre el pensar por sí mismo no tiene nada que ver con el caso de Fernando. Creo que sí tiene que ver. Pero que se juega en el día a día de la escuela. No se juega en traer una noticia y ponerse a hablar de ella. Bueno, eso está bien, no está mal, ¿sí? Pero lo importante es cómo se generan sujetos autónomos desde el inicio de la escolaridad. El niño cuando entra a la escuela por primera vez en el nivel inicial, en el jardín de infantes, ya tiene que estar siendo invitado a transformarse en un sujeto autónomo. Por supuesto que eso es paulatino, gradual, tiene que ver con las edades, las posibilidades, pero tiene que estar entre nuestros objetivos primordiales. Eso lo digo en relación ¿no?, a la autonomía que se va construyendo desde los primeros momentos de la escolaridad. Y es un poco también lo que hacemos los adultos que somos padres, ¿no? Nosotros sostenemos a los niños y a las niñas, pero para soltarlos, no para agarrarlos, ¿no? Es un poco la metáfora que se suele dar cuando enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta.
sí, los sostenemos, que no se caigan, que no se golpeen fuerte, tratamos de seguirlos todo lo que podamos, pero en algún momento los queremos soltar. El objetivo es soltar, no agarrar. Entonces, por eso digo la autonomía como objetivo primordial de la educación. Sería aquello que me parece a mí está en el sentido de nuestra tarea. Y me quiero referir también a algo que se ha dado en llamar educación en valores, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre educamos en valores, sepámoslo o no, querramos o no, porque siempre que hablamos con los niños, con las niñas, cuando nos relacionamos con ellos, los modos de impartir justicia, los modos de resolver conflictos, el tipo de comunicación que establecemos y permitimos, la manera en que nos ven relacionarnos con nuestros pares, quiero decir, todo eso es transmisión valorativa, o sea que siempre hubo y siempre habrá educación en valores. Pero ha habido toda una tendencia de los 90, en un grupo especialmente español, que se dedicó a la investigación en educación en valores, que me parece que intentaba poner sobre la mesa cuáles son esos valores que queremos transmitir, de qué manera. Y si bien para mi gusto eran propuestas bastante vaciadas de contenidos, eh, me parece interesante esa propuesta de pensar qué estamos haciendo, ¿no? O sea, que si vamos a transmitir valores, que nos preguntemos cuáles son y de qué manera los transmitimos. Yo quisiera dar un ejemplo que es el que suele suceder en los primeros años de la escolaridad. Es muy común que los docentes, las docentes, enseñen normas de trato social entre chicos y chicas que tienen que convivir todos los días. Y una de esas normas es el de decir gracias, ¿no? Es muy común, yo lo he vivido incluso como niño, que un docente diga, ¿qué se dice? Gracias. Si el chico dice gracias, está muy bien, pero tiene que decir gracias ante ciertas situaciones. A mí me parece interesante porque las normas de trato social, si bien son superficiales, simplemente tienen que ver con un modo de tratarnos, eh, son una puerta de entrada para la convivencia, son una puerta de entrada para pensar los valores de un modo más profundo. Porque en realidad lo que nosotros quisiéramos no es que chicos y chicas digan gracias solamente, sino que se sientan agradecidos. Y sentirse agradecido es algo mucho más profundo que el simple hecho de decir algo que corresponde en el momento oportuno. Me parece a mí que hay que poder profundizar sobre qué significa la gratitud. La gratitud yo la considero un valor fundamental y base de muchos otros valores. O una virtud, si quieren, ¿no? No sé si un valor, una virtud. ¿Qué quiere decir ser agradecido? Ser agradecido quiere decir que yo soy consciente de que no soy causa de mí, sino que he sido causado por otros, que mucho antes de poder hacer conmigo lo que soy, han habido otros que me han hecho, y que yo tengo que poder reconocer esa acción de los otros en mí, aquellos que me han enseñado, que me han sostenido, que me han soltado, aquellos que me han querido, eh, aquellos que existen en mí aunque ya no vivan, pero que existen en mí porque me han ayudado a ser quien soy. Entonces, el agradecimiento es algo profundo, tiene que ver con reconocerse como un efecto de otros que han influido en nosotros. Algunas influencias pueden haber sido malas también, pero hemos hecho algo con eso. Quiero decir, es importante darle la verdadera importancia al agradecimiento, porque la gratitud es la fuente de la generosidad. Porque yo soy agradecido, me siento en deuda y por eso quiero dar. Es raro que aquel que no sea agradecido quiera participar, quiera dar, quiera colaborar, quiera comprometerse. El egoísta es justamente aquel que cree que no le debe nada a nadie, cree que él es el efecto de sí mismo, que él ha sido su propia causa. No reconoce en los otros las influencias que lo han formado. Entonces,
Me parece importante que cuando nosotros enseñamos ciertas normas, por ejemplo las de trato social, profundicemos eso. Es decir, vayamos más allá del mero trato. Que digo, no es un tema menor el trato, yo creo que es importante la amabilidad o lo que algunos llaman la urbanidad. Pero no dejemos que eso quede en la superficialidad. Tanto en la función que cumplen padres y madres como en la función que cumplen docentes. Y por último me quería dedicar a hablar sobre también algo que a veces se trata superficialmente y que es un tema muy recurrente en las escuelas y que es la cuestión de la discriminación, ¿no? Nosotros a veces nos conformamos con definir qué es la discriminación, explicar distintos tipos de discriminación, mostrar las leyes existentes, por qué la discriminación está prohibida, por qué el Estado ha decidido generar leyes que prohíben la discriminación. Digamos, todo eso lo podemos hacer, lo podemos hacer muy bien. Pero incluso en una charla con niños y niñas, con adolescentes, puede ser que estemos todos de acuerdo en que no hay que discriminar. O sea, hasta podemos escribir carteles y hacer campañas, podemos hacer muchas cosas sobre la discriminación. Pero eso no llega a lo profundo de la cuestión. Y es que es probable que yo esté en contra de la discriminación y sin embargo tenga una mirada estigmatizadora. Es probable que haya sujetos que me produzcan un efecto de rechazo, de miedo, de amenaza, de sentir que algunas personas son inferiores a mí por ciertos rasgos, rasgos que pueden estar en la vestimenta, en los modos de hablar, en los olores, en el color de la piel. Quiero decir, puede haber muchas cosas que me pasan y que están mucho más allá del discurso que yo pueda hacer sobre la discriminación. Y entonces, lo interesante es ver qué nos pasa. Lo interesante es poder analizar nuestras miradas hacia los demás. ¿Desde dónde miramos a los otros y a las otras? Porque eso es lo que nos va a permitir revisar la mirada y también tratar de desocultar los orígenes de esa mirada. Es muy probable que mi mirada hacia otros, y que pueda ser una mirada estigmatizadora, sea una mirada inconsciente, o sea, que no sea voluntaria, que me produce rechazo a otra persona por ciertos rasgos que presenta, por ciertas señales. Por eso decimos estigmatizadora, porque vemos en otros ciertos estigmas, ciertas señales, que son como las señales de Caín. Entonces, pero las estamos viendo. Entonces, el problema es cómo hago para desarmar una mirada. Y yo vuelvo a decir, la escuela no es omnipotente, no es que pueda lograrlo porque se lo propone simplemente, pero tiene que estar entre los objetivos que podamos tener realizar una tarea que sea más profunda que la del discurso correcto, porque no vamos a ningún lado con el discurso correcto si yo digo no hay que discriminar, pero me está molestando algo del otro que se sienta al lado mío y que incluso me produce cierta violencia esa persona. Entonces quiero decir, ahí es muy importante tener en cuenta que las miradas estigmatizadoras tienen un origen profundo y que no sería bueno quedarnos satisfechos con hablar sobre el tema, solamente con hablar sobre el tema. Yo hace mucho tiempo armé una propuesta sobre el caso de Jerónima, de aquella mapuche que vivía en un lugar muy pobre eh, y que un asistente social intenta rescatarla de su lugar porque la ve viviendo en condiciones miserables, se la llevan a un hospital donde tratan de atenderla bien, de darle lo que necesita, pero resulta ser que esa buena acción, supuestamente buena acción, está guiada por una mirada estigmatizadora. Nadie le pregunta a ella qué quiere, qué necesita, la quieren hacer vivir como viven los blancos, los médicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay mala intención, pero inconscientemente hay una mirada
que no considera al otro un semejante, sino que lo considera como un ser inferior, que no tiene voz, que no puede decir lo que piensa, lo que quiere, cómo quiere vivir. Y entonces esa mirada de estos médicos y de ese asistente, y hay que señalar que esta historia que está en una película que se llama Jerónima, sucede en el año 76, comienzos de la dictadura militar, esa mirada es profundamente destructiva, ¿no? Tiene unos efectos demoledores sobre esa persona, sobre Jerónima y sobre sus hijos. Pero también hay que ver que es una mirada inconsciente, es decir, que esos médicos, esos asistentes, esos policías, todos los que quieren asistir a esa mujer, están gobernados por una mirada que tiene una historia y que es la mirada colonizadora. Es una mirada que viene de cientos de años atrás y que estos sujetos portan absolutamente de manera inconsciente, porque ellos quieren hacer las cosas bien, quieren ayudar y destruyen a la persona que quieren ayudar. Por eso digo, el tema de la discriminación, que me parece que está relacionado con el caso que nos convoca de Fernando, en las escuelas, si queremos que algo se revierta, si queremos que chicos y chicas tengan una mirada no estigmatizadora, tenemos que trabajar sobre estos temas, pero no solo en el plano del discurso, sino en el plano del análisis de nosotros mismos, de qué pensamos, de qué sentimos. He visto una clase hace poco de ciencias sociales donde una chica de 13, 14 años dijo, siento esto aunque no me gusta sentirlo. Y me parece que era muy interesante esa intervención porque ella estaba diciendo, me está pasando algo que no quiero que me pase, pero me pasa. Y tenía que ver con el tema de la discriminación, en este caso relacionada con la sexualidad. Entonces digo, ahí hay que llegar, ¿no? Hay que tratar de llegar y no contentarnos con haber hablado, haber tematizado simplemente una cuestión. Bueno, creo que fue muy larga mi exposición, espero que les interese, que sea útil en algún momento para algo y les agradezco mucho esta invitación.